Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Eh, Quiero comenzar haciendo una pregunta y quiero que ustedes me ayuden. La pregunta es sencilla, la respuesta puede no serla, pero ¿con qué propósito venimos al templo, a la iglesia? Vamos a ver. ¿Con qué propósito venimos a la iglesia? De acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, por supuesto. Venimos a adorar a Dios. ¿Ese es el motivo correcto para venir a la iglesia? ¿Sí? Adorar a Dios, adorarle en espíritu y en verdad. ¿Es el motivo para venir a la iglesia para encontrarnos con nuestros amigos? No, dice Álvaro, es para encontrarnos con Dios. ¿Cuál es el otro motivo por el cual venimos al templo? ¿Por qué Dios ha dejado establecido que sus hijos, de hecho, ¿dónde dice la Biblia que yo debo de congregarme? En Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que entre más se acerca el día, dice el apóstol Pablo, más debería de ser nuestro interés por congregarnos. ¿Cuál es el otro motivo por el cual venimos? Yo quiero escuchar una respuesta, la voy a dar durante la prédica. Vamos a darle espacio a otra hermana Nubia. ¿Por qué venimos al templo? ¿Por qué Dios ha dicho, bueno, háganme en un santuario? Yo quiero habitar en medio de ustedes y quiero que ustedes vengan a mi santuario, me adoren. ¿Cuál es el otro motivo? Dilo, mamita. Él quiere estar con nosotros, por supuesto que sí. Si bien es cierto, la Biblia dice que Dios no habita, o sí, Dios no habita en templos hechos de manos humanas, pero ha prometido bendecir la reunión de sus hijos. Amén. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí está Él. Amén. Y Dios está aquí, ¿sí o no? Amén. Pero podría ser que la presencia de Dios también se retirara de acá. ¿Qué podemos hacer nosotros en esta mañana para que la presencia de Dios y sus santos ángeles no nos acompañen? Ah, la irreverencia, dice mi hermano. Ok, bueno, entonces le voy a mostrar otra razón que para mí es una razón sumamente importante también de por qué venimos, por qué debemos de venir al templo. Tenemos las diapositivas, si nos ayudan los chicos, por favor. Dice el libro de Levítico, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová. Noten ustedes cómo relaciona el día sábado con la reverencia. Y la siguiente cita que les quiero mostrar dice del comentario bíblico adventista, las dos órdenes de este versículo que acabamos de leer, Levítico 19:30, tienen que ver con la reverencia. Algunas personas observan el sábado, pero no muestran el debido respeto por el santuario. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Otros muestran reverencia por el santuario, pero no por el sábado. La verdadera religión exige la reverencia por ambos, pues los dos son ¿qué cosa? Son santos. Tanto el templo como el sábado son santos. Amén. Entonces, en esta mañana estamos nosotros en el día santo de Dios y estamos en un lugar que ha sido dedicado a Dios. Amén. ¿Cuántos ya han visto una placa que está en la entrada del templo de los héroes? Dice, este templo fue dedicado ¿a quién? A Dios. Amén.
Este templo ha sido dedicado a Dios. Eso está basado en el libro de Crónicas, que lo miraremos al final, donde dice, porque esta casa ha sido levantada no para el hombre, sino que esta casa ha sido levantada para Dios. Amén. Entonces, el objetivo de tener el templo es para venir a adorar a Dios. Es un lugar dedicado al Señor. Y la iglesia adventista, dentro de sus principios, trata de inculcar mucho la manera correcta de adorar a Dios. ¿Por qué en la iglesia adventista se procura, aunque hay ciertas corrientes que quisieran cambiar el orden del culto, pero por qué la iglesia adventista se caracteriza por ser una iglesia reverente? Porque quiere establecer o enseñarle a las personas que la Biblia nos muestra que Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, en la iglesia adventista no se practican algunas cosas que se practican en otras congregaciones. En otras congregaciones, a lo mejor ustedes han ido, yo he ido a otras iglesias. De hecho, yo acepté a Jesús por primera vez en las asambleas de Dios. Luego, digamos, mi formación teológica, si hablamos un poquito de formación teológica o conocer un poquito de doctrina, fue con los testigos de Jehová. Pero mi primer paso en el cristianismo fue las asambleas de Dios. Ok. Entonces, en las otras iglesias, cuando uno va, uno escucha que los hermanos están orando de manera simultánea. Y de repente alguien se levanta, ¿no es cierto? Y comienza a hablar en lenguas y a danzar en la iglesia. Y algunos cuando vienen de otras iglesias dicen, y en la iglesia adventista, ¿por qué no se danza? ¿Por qué no se danza en la iglesia adventista? Esa danza común que se ve en otras congregaciones. ¿Por qué? Porque no es bíblico. Estas personas muy sinceras, muy bien intencionadas, dicen que danzan porque es el Espíritu Santo, están llenas del Espíritu Santo. Pero nos hacemos unas preguntas. ¿Jesús era lleno del Espíritu Santo, sí o no? ¿Y dónde dice la Biblia que Jesús danzó? ¿Pablo era lleno del Espíritu Santo? ¿Pedro era lleno del Espíritu Santo y Juan también? ¿Y dónde hay registro bíblico que diga que ellos danzaron? No existe. Ah, dicen algunos. Y hasta han compuesto algunos coros. David danzaba como los corderitos de la manada. ¿Danzaba David? ¿Está registrado que David danzaba? Ah, pero entonces usted le dice a la persona, excelente, David dice la Biblia que danzaba. Y entonces la gente dice, yo quiero danzar como David. Entonces preguntémonos cómo danzó David. ¿Qué hizo David? ¿Dónde danzó y cómo danzó? Primero, si usted quiere danzar como David, tiene que quitarse la ropa. Segundo, no lo debe de hacer dentro del templo, porque David no danzó dentro del templo. David lo hizo en la calle. ¿Quiere danzar usted como David, sin ropa y en la calle? Entonces, pero de repente las personas vienen con esas ideas y dicen, bueno, también queremos tener batería como las demás iglesias. Pero resulta que en el santuario que Dios estableció, no habían instrumentos de percusión en la adoración. No se utilizaban instrumentos de percusión. ¿Cuáles son los instrumentos de percusión? Son aquellos instrumentos que necesita golpeárseles para que emitan un sonido. En el templo no se utilizaban instrumentos de percusión. Se utilizaban a la hora de ir a la guerra, pero no en el templo. Bueno, la iglesia adventista procura implementar esos principios bíblicos que se nos han sido enseñados. Pasemos a la siguiente. Dice así, y aquí está la razón que les quería dar. Dice así: Dios enseña que debemos congregarnos en su casa. No es un invento de hombre.
El congregarse es un mandato divino. Si usted no se congrega, usted está desobedeciendo a Dios. Al congregarse nosotros estamos obedeciendo un mandato divino. Y noten lo que está en verde, mi hermano. Esto, es decir, congregarnos. Mire qué lindo. Esa es la razón, mi hermano. Nos está, ¿qué cosa? Preparando. ¿Para qué? Para las mansiones celestiales. ¿Sí? Cuando yo vengo a la iglesia, cuando yo me congrego, yo simplemente me estoy preparando, estoy aprendiendo cómo debe de adorarse a Dios, porque un día voy a estar en el templo celestial, amén. Y yo antes de llegar a las moradas celestiales, debo de aprender lecciones de cómo se adora a Dios. Amén. No sé si tenemos la cita que les pedí, mamita, donde dice la sierva del Señor que la iglesia de la tierra, ¿han leído esa cita? La iglesia de la tierra, que somos nosotros, es una con la iglesia que está en el cielo. La iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo. Amén. ¿Noten ustedes? Estamos en sintonía con la iglesia del cielo. Amén. Pero mucho más allá. Noten ustedes, los creyentes en la tierra, los hermanos que están ahora en la iglesia de los héroes y los seres del cielo que nunca han caído, constituyen una sola iglesia. Amén. Qué privilegio más grande, ¿no es cierto? Os habéis acercado al monte de Dios, al monte de Sión, a la congregación de los santos, Jerusalén celestial. Pero antes que usted y yo lleguemos por la gracia de Dios a ese lugar, yo debo de aprender cómo adorar a Dios. Debo de aprender, repito, lecciones de reverencia. Porque si yo no aprendo cómo adorar a Dios, cómo reverenciar a Dios, entonces no estoy preparado para entrar al templo del cielo, a las mansiones celestiales. Todo ser celestial está interesado en las asambleas de los santos que en la tierra se congregan para adorar en espíritu y en verdad, en la belleza de la santidad. En el atrio interior del cielo, ¿escuchan o no escuchan lo que nosotros decimos acá? Ah, ¿notaron ustedes? O sea, lo que usted viene a hacer en la iglesia, los seres celestiales lo están escuchando. Cuando usted está cantando, cuán grande es Él, los ángeles lo escuchan. Amén. ¿Y qué dirán los ángeles del cielo? Como son una sola iglesia, dicen amén. Pero ¿qué dirán los ángeles cuando ven que nosotros estamos hablando de otras cosas en la iglesia? ¿Qué dirán los ángeles? En el atrio interior del cielo escuchan el testimonio que dan los testigos de Cristo en el atrio exterior de la tierra. Y las alabanzas de los adoradores de este mundo hallan su completo en la antífona celestial. Y el loor y el regocijo repercuten por todos los atrios celestiales, porque Cristo no murió en vano por los caídos hijos de Adán. Amén. ¿Noten ustedes? Entonces, en esta mañana de sábado, estamos creyendo por fe en eso, estamos en sintonía con el culto en el cielo en este momento. ¿Qué están observando los ángeles en esta mañana acá? ¿Qué están observando en esta fila? ¿Qué observan en esta fila? ¿Qué observan los ángeles? A hijos de Dios atentos
adorándole en espíritu y en verdad, diciendo, estos se están preparando para que un día adoren con nosotros. Amén. Qué lindo, ¿no es cierto? Ah, entonces por eso es que hemos recibido instrucciones específicas, no inventos de hombres, no tomados de un manual de hombres, sino que Dios nos ha dado instrucciones claras, precisas, cómo mantener la reverencia en la iglesia. No hemos de venir a inventar cómo debe ser la reverencia. Ya Dios ya nos lo reveló. Pregunta, ¿cuesta mantener la reverencia, sí o no? ¿A cuánto les cuesta ser reverente? ¿A cuánto les cuesta? Nos cuesta, sí o no. Pero Dios es paciente con nosotros. Dios está dispuesto a ayudarnos y nosotros estamos dispuestos a que Dios nos ayude. Amén. Queremos mejorar en este año la reverencia en la iglesia de los héroes porque nos estamos preparando para las mansiones celestiales. Pasemos a la siguiente, mamita. O sea, vamos a las diapositivas. Y entonces, mis queridos hermanos, hay un consejo que se nos da a nosotros. La siguiente, mamita, por favor. Nos dice lo que está en verde al final. Practicad la reverencia hasta que se convierta en una parte de vosotros mismos. Qué tentación sacar el teléfono, ¿sí o no? Qué tentación conversar con el amigo que está a la par, ¿sí o no? Es una tentación. Y allí está uno tratando de conversarle al otro. ¿Qué debemos de hacer? Wow. ¿Qué trabajo más difícil para los hermanos diáconos de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Qué trabajo más difícil? Yo no sé si, bueno, voy a contar esto. Ya se fue hace varios años. Cuando este servidor era diácono de la iglesia, entonces junto con el hermano Luis Rodríguez, ¿se acuerdan el hermano Luis Rodríguez? ¿Ok? Y otros diáconos muy así y que le gustaba la reverencia y todo eso. ¿Ok? Perfecto, excelente, es un trabajo difícil. Y a veces la hermandad no lo ve bien al diácono. ¿Cuándo le llama la atención? No le ve bien. Antes de yo ser diácono, cuando había algo que se celebraba, me decían algunas hermanitas, hermanos Someta, el regalo que está envuelto en el color tal, ese es el suyo. Cuando llamemos, si eran maestros de escuela sabática, pase y usted agarre ese porque ese tiene el mejor obsequio, imagínate. Me quería. Cuando llegué a ser diácono, y entonces me tocaba llamarles la atención y a otros más o a los hijos, entonces ya no hubo regalos así. Sí, porque no es fácil el trabajo de diácono, ¿sabe? Porque uno se ha encontrado que le llama la atención a alguien y entonces, y si el diácono también no tiene el tacto suficiente, si el diácono es de aquellos diáconos como que fue bautizado en agua de limón, eso crea un choque inmediato con el hermano. Yo le decía a los demás diáconos, procuremos buscar a un hermano diácono que sea compatible con el hermano que se le va a llamar la atención, imagínense. Y había padres que se molestaban porque los diáconos le llamaban la atención. Claro, esos padres ya no están acá. Y yo le decía siempre al hermano Víctor, que también por muchos años diácono de la iglesia, le decía al hermano Víctor, si usted ve a mis muchachos platicando, por favor, me les llama la atención. Y ningún padre debería de molestarse si a su hijo se le llama la atención por ser irreverente. Debe de darle gracias a Dios que le están enseñando a cómo ser reverente porque se está preparando para las moradas celestiales. Ahora, también recalco nuevamente el punto. Debe de tener mucho cuidado, con mucho tacto y amor.
Pero una vez un joven me dijo a mí, cuando yo le dije 3 veces que guardara el aparato con el que estaba jugando. Mire lo que me dijo el joven, me dejó petrificado. Me dijo, hermano Someta, si a uno ya le dijeron una vez que guarde el aparato y le volvieron a decir nuevamente y se lo dicen otra vez y uno no lo guarda, hermano Someta. Mire qué tremendo. Qué duro, duro, duro. ¿De quién es la responsabilidad de que los hijos mantengan reverencia en el templo? ¿De que los jóvenes? ¿De quiénes? ¿De los ancianos, de los diáconos? No. Veamos lo que está escrito. El gusto moral de los que adoran en el santo santuario de Dios debe ser elevado, refinado y santificado. Esto se ha descuidado tristemente, escribía Ellen White en aquel tiempo. ¿Qué diría Ellen White o qué escribiría si viviera en este tiempo? Su importancia se ha pasado por alto y como resultado han prevalecido el desorden y la irreverencia. ¿Y qué ha pasado con Dios? ¿Quién ha sido deshonrado? ¿El anciano? No. ¿El diácono? No. Cuando hay irreverencia en la iglesia, ¿quién es deshonrado? Dios es deshonrado porque esta es su casa. Mi casa será llamada casa de oración. Dios es el que es deshonrado, por eso Jesús limpió el templo también. Ya veremos eso. Cuando los dirigentes de la iglesia, ministros y miembros, padres y madres, no tienen opiniones elevadas sobre el asunto, ¿qué se puede esperar de los niños inexpertos? Con demasiada frecuencia a esos niños se los encuentra en grupos. ¿Cierto o falso? Cuando vienen a la iglesia, nuestros hijos, los jovencitos, ¿a quiénes buscan? A sus amiguitos, ¿sí o no? Y eso nos está advirtiendo va a crear un problema de irreverencia. Si a los adultos nos cuesta mantenernos en reverencia, ¿qué se puede esperar de los más jóvenes? ¿La solución cuál es? Deben de permanecer, no sé si está en este. Pasemos a la siguiente. Sí, sí, anterior, sí, correcto. Los niños entonces deben de permanecer ¿con quiénes? Con sus padres. Allí deben de estar con los padres. Pero el padre está contento, alabando a Dios, está aquí y los hijos están por allá conversando y el padre, bien, gracias. ¿Debe ser eso así? Definitivamente que no. ¿Debo yo preocuparme por ellos? Sí, porque yo quiero que mi hijo también aprenda lecciones de reverencia porque se está preparando para lo que ya mencionamos. Pasemos a la siguiente. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pasemos a la siguiente. Del carácter sagrado que rodeaba el santuario terrenal, los cristianos pueden aprender cómo deben considerar el lugar donde se adora, el Señor se encuentra con su pueblo. Dice, las cosas preciosas y sagradas que nos relacionan con Dios están perdiendo rápidamente su influencia y son rebajadas al nivel de cosas comunes. Aquí tenemos a dos jóvenes. ¿Qué pasó con esos jóvenes? ¿Por qué? Porque hicieron actos de irreverencia en el templo. ¿Quién tuvo que disciplinarlos? Dios los tuvo que disciplinar porque el padre no asumió su responsabilidad. Tenemos el caso de Elí, la siguiente. Tenemos el caso de Elí. La gente le decía al padre que sus hijos estaban cometiendo cosas incorrectas en el templo. Pero, ¿qué hacía el sacerdote Elí? Imagínense, el dirigente, aunque escuchaba los informes del mal comportamiento de los hijos de Elí, sus hijos juegan con el celular en el culto, sus hijos están conversando en el culto, para ponerlo en tiempo actual. ¿Y qué hacía Elí? Dice la sierva del Señor, la siguiente cita, mamita, que Elí era sacerdote y juez. Y Elí como padre dice en lo que está amarillo,
aunque había sido nombrado para que gobernara al pueblo, no regía bien su propia casa. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que no puede guiar su propia casa, tampoco la iglesia del Señor. Elí era un padre indulgente. Elí era un padre, mire qué cualidad que muchos quisieran que tuvieran los padres. Elías amaba la paz en su familia. ¿Cuántos aman la paz en la familia? ¿Cuánto les gusta estar en paz en la familia? O sea, no les gusta crear controversia. Si sus hijos son irreverentes, a ellos no les gusta decirles nada, porque no se va a perder la paz en la familia. ¿Es eso correcto? Elí amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercía autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Antes que contender con ellos o castigarlos, prefería someterse a la voluntad de ellos. O sea que para Elí el mandamiento no era el mandamiento, hijos obedezcan a sus padres, sino que para Elí era lo contrario, padres obedezcan a sus hijos. ¿Cuántos practican el mandamiento de esa manera? ¿Cuántos son los padres que obedecen a sus hijos? Levanten la mano. Donde los hijos son los que mandan en la casa. Y los padres le tiemblan, le tienen miedo a los hijos, porque son padres que aman mucho la paz y no señalan los errores que los hijos están cometiendo. Prefieren que los hijos ofendan ¿a quién? A Dios. Y lógicamente, ustedes, a mí no me gusta hablar acerca de ningún predicador, poner como ejemplo, pero en esta mañana haciendo que Daniel, bueno, Daniel me tiene triste, ya saben. Igual, ya lo regañé por eso, ¿no? Bueno, pero si usted le pregunta cuántos celulares se les quitó a ellos, ¿verdad, papito? ¿Cuántos celulares? Al llegar a casa, lógicamente se arreglaban esas cosas. Pero el padre debe de ejercer eso, ¿sí o no? Porque el padre primero debe de hacer que el hijo respete a Dios. No es un trabajo fácil, por supuesto que no es fácil. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos son los padres que han hecho la lucha y que están haciendo la lucha? Y con la ayuda de Dios quieren seguir haciendo la lucha para que sus hijos, por lo menos comencemos orando, para que Dios nos dé la valentía, las palabras adecuadas para poder corregir a los hijos. Y Ellen White dice que los padres deberían de hacer 3 cosas con los hijos, pero que la mayoría de nosotros solo hacemos 2. Fíjense ustedes, los padres deberían de hacer 3 cosas con los hijos, pero la mayoría de nosotros solo hacemos 2. ¿Cuáles son las 2 cosas que nosotros hacemos con nuestros hijos? Las 2 cosas que hacemos con nuestros hijos es la siguiente. Una es ser ejemplo para nuestros hijos. Qué bendición, ¿no es cierto? ¿Cuántos padres se consideran que son un ejemplo para sus hijos? Hay muchos padres que han sido buen ejemplo para sus hijos, ¿sí o no? Han tratado de ser el mejor ejemplo. 2, le dan instrucción a sus hijos. ¿Cuántos padres les han dado instrucción a sus hijos? Les han explicado esto y esto es correcto, esto no es correcto. Les dan instrucción y son ejemplos. Entonces uno dice, no, yo a mis hijos ya les dije que eso está mal, ya les dije que está mal, que no deben de hacerlo. Y hermano, y yo he sido ejemplo para ellos. Las 2 cosas. Pero dice el lenguaje que la mayoría de padres tienen miedo pasar a la tercera cosa que deberían de hacer. ¿Cuál se imaginan ustedes que es la tercera cosa? La disciplina. Es.
Y a veces la disciplina no necesariamente debe de ser la correa, ¿no es cierto? Sino que hay una especie de disciplina que duele mucho más. Esta disciplina duele. ¿Qué le decíamos a los chicos? Irreverencia, 2 días sin celular. 3 días, hasta una semana sin celular. ¿Duele o no duele? Duele. Pasemos a la siguiente. ¿Qué tal eso en la iglesia? ¿Es apropiado venir a la iglesia a comer golosinas a la iglesia? Yo les he contado que unos diáconos, porque los que diáconos de antaño y de hogaño, cuando hacen aseo, si es que todavía se hace aseo en la iglesia, yo me acuerdo cuando venía a hacer, me tocaba los días domingos venir a hacer el aseo a la iglesia, ¿y qué creen que encontramos en las bancas pegados? Chicle, una gran pelota de chicle. De unos diáconos en una iglesia se inventaron algo. Pusieron a la entrada del templo un pedazo de madera, tabla, y pusieron un rótulo. Le dijeron, hermanos, antes de entrar al templo, deje su chicle aquí y lo retira a la salida. Imagínate. Pasemos a la siguiente. Oh, qué rico, ¿no es cierto? Oh, yo les estaba diciendo, mencionando algunos, y no es mal, yo pienso que no es mala idea. ¿Por qué no este año, sin tocar los fondos de la iglesia, por qué no recolectamos para ponerles, ¿cómo se llama, hermano? Para tapizarlos, para ponerles una especie de cojines a las bancas, pensar en los de mayor edad y todos que vienen con dificultades y que estemos más cómodos. Podría ser una buena idea. Yo he ido a iglesias donde son butacas, son hermosísimos templos y con aire acondicionado. Todo propicio para pegar una dormida muy placentera. Pero la iglesia no es para venir a dormir. El consejo inspirado es: nadie venga al lugar del culto para dormir. Y ella pone un ejemplo. Esto no debiera verse en la casa de Dios. No dormir cuando estáis empeñados en vuestros quehaceres temporales. Nadie se duerme en el trabajo, ¿no es cierto? Bueno, este servidor sí. Se toma un tiempo de descanso, pero en términos normales, nadie se duerme en el trabajo, porque si no, ¿qué le sucede? Sí. Y la iglesia no es para venir a dormir. Hace muchos años, había una hermanita, ya no está con nosotros, se sentaban acá adelante, ahí donde está el hermano Jaime, se sentaban, y al nomás sentarse ellos, hermana Pati se acuerda usted, sí, ya está dando risa, se sentaban ellos, la pareja de esposos, entonces la hermana estaba lista a hacer algo con el esposo. Tomaba la Biblia de él, ¿ok? Tomaba la Biblia de él y se la colocaba, al nomás sentar, le colocaba la Biblia en las piernas. E inmediatamente, después de sentarse, él comenzaba a agachar la cabeza y se dormía durante todo el culto. Pero si usted lo miraba de diferentes ángulos de la iglesia, la impresión era que él estaba absorto en la lectura de la Biblia. Pero él estaba profundamente dormido. Jesús dijo, ustedes duermen cuando deberían de estar despiertos. Y es que da un sueño, ¿no es cierto? Da un sueño. ¿Por qué viene ese cansancio a veces? Porque lógicamente hemos dejado toda la energía en las empresas mundanales. Y Ellen White dice que algunos consideran que trabajar de sol a sol es una virtud, mas no saben que le están vendiendo su alma al diablo. Y han dejado toda la semana, han dejado toda la energía en las empresas
se han acostado también noche el día viernes, han dormido poco, han dormido mal y para agregarle más, han hecho un desayuno bien sobrecargado. Cuando vienen a la iglesia, entonces sienten aquel decaimiento, aquel sueño. Y agreguémosle que los predicadores a veces somos predicadores que dan sueño, ¿no es cierto? Como aquel relato antiguo que yo creo que la mayoría le escucharon, que todos los hermanos de la iglesia se le dormían, entonces él pensó, ¿por qué todos se me duermen? Grabó su predicación, se puso a escucharla después del culto en su casa, se terminó durmiendo. Tiene que ver también la forma de predicar, varios factores, pero nadie venga a dormir. Pasemos a la siguiente. Mire ese caballero cómo está ahí. Sí. Vi una noticia, la iglesia de la playa. En una noticia, la iglesia de la playa. Sí. La gente podía llegar en traje de baño a la iglesia. ¿Sí? Las iglesias amigables, diré el nombre. Awaken Church de Puerto Rico. Celebrando la Santa Cena en Chores. Y algunos se preguntan, ¿por qué se está en contra de esa corriente? Unos hermanos que venían aquí a la iglesia de los héroes, llegaron a una iglesia en Estados Unidos y no los dejaron entrar por la vestimenta, porque ellos iban vestidos formalmente. Y ellos habían llegado a una iglesia que le llaman la iglesia de los cowboys. Tenían que entrar vestidos de vaquero. Parecido a, escucharon ustedes otra iglesia que el domingo loco, vestido de los picapiedras todos al culto. Algunos hermanos que están acá pertenecieron a esa iglesia. Voy a entrevistar al hermano Carlitos Pérez. Entonces, existía ese tipo de cosas. Pero también debe de haber, para venir a adorar, debemos de hacerlo vestidos adecuadamente, ¿sí o no? Porque venimos a adorar a Dios. Moisés estaba acostumbrado todos los días de la semana al apacentar las ovejas, subía a diferentes montes. Pero un día llegó al monte de Dios. Y Dios le dijo, Moisés, este lugar es diferente. Por lo tanto, quita el calzado de tus pies. Porque el lugar donde tú estás, santo es. No es como los otros lugares. Y entonces Dios dio instrucciones específicas para los sacerdotes que adoraban a Dios, que subían al púlpito, digamos, que subían a oficiar. Y se encargó Dios hasta en los mínimos detalles, la ropa interior y cómo debería de ser. Hasta las gradas era rampla y no gradas para que no se les viera la desnudez. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando los que van a pasar a plataforma y la hermanita se siente y está la hermanita, ¿sí o no? Alándose, quisiera hacerlo. Y si un hermano por casualidad volteó, la miró, ella dice, qué hermano más morboso. La Biblia enseña que la mujer debe de vestirse con pudor, con modestia. Por eso es que debe de tenerse mucho cuidado también cuando los que suben a plataforma vistan adecuadamente. Amén.
Es un principio bíblico también. Entonces, pasemos a la otra cita y ahí hay una imagen, dice, deben enseñarse a todos a ser aseados, limpios y ordenados en su indumentaria. Esto no está sacado de un libro que alguien escribió porque lo quiso escribir, pero sin dedicarse a adornos exteriores que son completamente impropios para el santuario. Y aquí vale la pena acuñar esta frase. La iglesia no es una pasarela de moda. La iglesia no es una pasarela de moda, donde vendré a lucir mi mejor traje, el mejor peinado. La iglesia es para venir a adorar a Dios en la hermosura de su santidad. No es una pasarela de moda, ni vestidos ostentosos, dice la Biblia, ni adornos de oro, ni de plata, ni vestidos lujosos, sino el adorno debe de ser el interior, en un espíritu apacible, amén, y ese es de gran estima delante de Dios. Entonces, la ostentación de cintas y moños, los colores de cabello, ¿no es cierto? Se vende de un avión. Sí. Color de zanahoria, color de sonpopo, de brócoli, oye, es de brócoli, oye, es de brócoli, de apio. No debe de ostentación. Es una especie de idolatría y resulta completamente impropia para el servicio de Dios. Amén. Pasémosla así. Ya vamos a terminar. Sí. Ok. Ahí están los versículos. Se vistan decentemente, deberían llevar ropa decente, apropiada, no llamar la atención, que se vistan con sencillez. Pasemos a la siguiente. Ok. Pasemos otra. Y aquí está algo tremendo. No es cierto, es que cuesta con los niños, ¿sí o no? Dejad a los niños venir a mí, dijo Jesús. Sí, pero también ha dado instrucciones. Ese mismo Dios que dijo, dejad a los niños venir a mí, también ha dado instrucciones en cuanto a cómo deben de los padres cuidar a sus hijos para que haya reverencia. ¿Ok? Entonces, en una iglesia estaba predicando acerca de esto y una hermanita se molestó, ¿sabes? Se molestó conmigo. Pasémosla así, la otra. Mira, qué tremendo, ¿no es cierto? No lo escribí yo, así que no se enoje conmigo. Dice, usted debiera enseñar a sus hijos, a su hijo, a obedecer como le obedecen a Dios los hijos de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo en esa primera parte? A ver cuántos amenes hay. Si se mantiene esta norma, una palabra suya tendrá peso cuando su hijo esté inquieto en la casa de Dios. Amén. Pero si los niños no pueden ser reprimidos, si los padres sienten que la restricción que hay en la iglesia se parece mucho a una extorsión, lea lo que está en verde. ¿Quién debe de hacer eso? El padre, por supuesto. El padre debe de atender a su hijo, ¿no es cierto? Porque hay niños inquietos, pero ¿quién tiene el problema? El padre. Porque no le ha enseñado y porque a lo mejor le está dando mucha azúcar. Y el niño viene súper hiperactivo. O sea, son varios factores, pero que los padres deben de ayudarle a sus hijos y en lugar que los corrija a otro, mejor el padre debería de ver cómo mantienen a sus hijos. Y qué lindo los padres, ¿no es cierto? Que tienen a la par a sus hijos y ahí los tienen a veces con libros de historia, coloreando algo bíblico, etcétera, etcétera. Pero están luchando con eso también, enseñándole a sus hijos para cuando sean jóvenes, sean reverentes. Pasemos a la siguiente. Ya vamos a terminar. Otra más. Ok. A comer a la iglesia. A comer a la iglesia. Eso no se da en nuestro medio. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Acaso no tienen casa donde comer? Dice Pablo.
o menosprecian la iglesia de Dios. La iglesia no es un comedor. No es un comedor. Ok, pasemos a la siguiente. No hemos de proceder como un lugar común. No debiera usarse como comedor ni como oficina, sino sencillamente para el culto de Dios. Amén. ¿Queda claro o no queda claro? No es para venir a tener reuniones administrativas a la iglesia. El lenguaje dice ni reuniones de colegio. Porque cuando se utiliza para reuniones de colegio, para reuniones de oficina, reuniones administrativas, el templo se pierde la reverencia y los jóvenes comienzan a verlo como un lugar común. El templo no es un salón de usos múltiples, ni una sala de té. Y no voy a entrar ahora por cuestión del tiempo y para no entrar en polémica, mostrarles un poquito de historia acerca de los 15 años celebrados en la iglesia, de las bodas celebradas en la iglesia, etcétera, 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 porque de eso hay escrito. Pero no voy a entrar por el momento, será en otra ocasión. Pero bueno, no debiera usarse como comedor ni como oficina, sino sencillamente para el culto de Dios. Cuando los niños asisten a la escuela en el mismo lugar donde se reúnen para rendir culto en sábado, no se puede hacer que sientan santidad del lugar y que entren en él con sentimientos de reverencia. ¿Noten ustedes? No es para reuniones de colegio, no es para graduaciones. Eso es lo que está escrito. Otra. Pasemos a la siguiente. Ahí están algunos hermanos, claro, en otras iglesias. Dice, el pasado domingo 25 de diciembre se llevó a cabo el convivio navideño en el templo Manantial de Vida. Ahí están los hermanitos en las mismas bancas de la iglesia. La iglesia de los héroes aquí tiene un lugar que se llama Salón de Usos Múltiples. Está allá. Ahí se quedan los hermanos para hacer la obra misionera, ahí almuerzan, ahí hay un convivio. Pero aquí en la iglesia, dentro del templo, no se pueden utilizar las bancas y venirse a comer aquí adentro. Ni después del culto ni durante el culto. Pasemos a la siguiente. Otras más. Ah, y aquí ya casi para terminar. Recolectar fondos para proyectos de iglesia. ¿Han oído eso? Hacer venta. La iglesia misma, que debería ser columna y sostén de la verdad, fomenta el amor egoísta a los placeres. Cuando se necesita dinero para fines religiosos, ¿a qué medios recurren muchas iglesias para obtenerlo? ¿A qué medios recurren? Vamos a hacer una pupuseada para reunir fondos para la iglesia. Vamos a vender hamburguesas vegetarianas, ¿sí? De garbanzo, de garbanzo. Para recolectar fondos para la obra de Dios. ¿Es eso correcto de acuerdo a lo que está inspirado? Puede alguien molestarse en esta mañana porque él piensa que es correcto, pero lo que está escrito, está escrito. Y lo que usted puede hacer es, si se siente molesto, incómodo, ir a las fuentes inspiradas y buscar ahí. Yo no le recomiendo que vaya a donde un ministro, donde un hermano a decirle, ¿usted qué piensa? ¿Qué puede valer la opinión o el consejo de un hombre? ¿Acaso lo que vale no es lo que está escrito? A menudo los lugares sagrados al servicio divino son profanados por festines donde se bebe, se vende y compra y donde la gente se divierte. De este modo desaparece en los jóvenes el respeto por la casa de Dios y su culto. Siguiente. Ferias, danzas, festivales para lograr el propósito de recolectar fondos para la tesorería de la iglesia. Este es un método, ¿por quién fue inventado? Dice. Fue inventado por mentes carnales para conseguir fondos sin ningún sacrificio. No, es que qué bonito colaborar dando $1 para que me den 2 pupusas. Qué sacrificio. Qué sacrificio. ¿Cómo eran las ofrendas de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cuáles eran las ofrendas que Dios aceptaba?
¿Cuáles eran las ofrendas que Dios aceptaba? Las ofrendas que se daban de corazón, sin esperar nada a cambio. Las ofrendas que se daban con alegría, las que se traían de corazón, esas eran las que Dios aceptaba, no las que me daban una hamburguesa porque voy a colaborar. No, pasemos. Mantengamos limpios de todas estas corrupciones, noten cómo le llama, disipaciones, festivales que pueden entrar en la iglesia con su influencia demoralizadora sobre jóvenes y adultos. No es correcto, mis hermanos de los héroes, que le echemos un manto de santidad a ese tipo de eventos, porque decimos que los fondos van a ser usados para la iglesia. Lea, mi hermano, lo que está en verde. Tales ofrendas que damos así, ¿son qué cosa? Ofrendas contaminadas, imperfectas y llevan la maldición de Dios. Dios no las acepta. Llevan la maldición de Dios. El púlpito o el dirigente que sube al púlpito a promover eso puede defender los festivales, los bailes, las rifas y deleite voluptuoso para obtener recursos para los propósitos de iglesia. Pero Iglesia de los Héroes, no debemos de participar en ninguna de estas cosas, aunque el que sube al púlpito lo defienda. Amén. No se puede promover eso. Pero hay que ser dadivoso. Así que no se quede con la ofrenda que le corresponde a Dios. Si usted es una persona celosa, que ama a Dios y que no desea que esas cosas incorrectas sean en la iglesia, ¿qué es lo que debo de hacer yo? Ser agradecido con Dios, devolviendo mis diezmos y las ofrendas, para que la iglesia no tenga esa carencia. Y cuando hay algo especial que se quiera hacer en la iglesia, para no recurrir a venta, yo debo de ser una persona dadivosa. Y le voy a decir aquí algo. Ellen White dice que hay 3 cosas que los judíos hacían, que es el secreto de su éxito financiero hasta el día de hoy. Eran fieles en dar el diezmo y la ofrenda y apartaban otra parte para ayudar a los pobres. O sea, no tocaban del diezmo para ayudar a los pobres. No tocaban de la ofrenda destinada también para el templo para hacer otra actividad. Si aquí hay otra actividad, mi hermano, recuerde, Dios ama al que da con alegría. Amén. Y Dios ha dicho que cuando nosotros damos, sobre todo para ayudar a alguien, el que al necesitado, el que al pobre da, a Dios le presta y Dios se lo va a devolver multiplicado. Amén. Así que debemos de ser generosos para que los jóvenes, los del Club de Conquistadores, los diferentes departamentos, Dorcas, no caigan en ese tipo de errores. ¿Cuántos están dispuestos a ayudar al departamento de Dorcas si nos piden ayuda? Pocos, hermanas Dorcas, pero lo vamos a hacer. Son pocos, pero que Dios ayude a los hermanitos a salir adelante. Sigamos, porque tenemos que finalizar. Otra más. Jesús limpió el templo. ¿Sí o no? ¿Y qué estaban vendiendo en el templo? ¿Coca-Cola? ¿Hamburguesas? ¿Pupusas? No. ¿Qué estaban vendiendo en el templo? ¿Palomitas de maíz? No. No estaban vendiendo nada de eso, ¿sabe? ¿Qué era lo que estaban vendiendo? Ovejas, bueyes. ¿Para qué eran esas ovejas y esas bueyes? ¿Le servía a los adoradores? ¿Sí o no? ¿Le servía o no le servía? Le servía a ellos. Mire, cualquiera hubiera dicho, mire qué bien lo que se inventaron los sacerdotes, los dirigentes, para que los hermanos no vayan allá a comprar, no sé cómo se llamaba el lugar donde iban a comprar ellos, lo que más cercano, donde compran animales aquí le dicen tiangue, ¿no es cierto? Pero bueno, no sé, que vayan a la granja o al tiangue a comprar animales, mejor porque no hacemos algo. Llevémoslos al templo y los vendemos en el templo para que los hermanos no vengan cargando los animales. Era aparentemente, humanamente, una buena idea. ¿Sí o no? ¿Cuál era el problema? El problema era sí que lo hacían dentro del templo, no necesariamente dentro del templo, lo hacían en el templo y también llevaban ganancia, llevaban ganancia.
Entonces, cuando Jesús llegó al templo, ¿qué hizo? Hizo unas cuerdas, pero no le pegó a las personas. Volcó las mesas de los cambistas y todo y dejó ir a los animales. Y les dijo, ustedes han hecho de la casa de mi padre un mercado. Y eso que no era Coca-Cola ni pupusa lo que estaban vendiendo. Eran cosas que los adoradores ocupaban para la adoración. Pregunto, hermano, y aquí viene el meollo importante del asunto. Solo deme 3 minutos y termino. Proféticos. Eh, ¿Cuáles son las cosas que nosotros necesitamos para venir a adorar a Dios los sábados? ¿Qué cosas necesitamos? No. ¿Qué necesitamos? ¿Qué cosas necesitamos tener en nosotros que nos sirven para la adoración? La Biblia, el himnario, las cartillas. Las palomitas servían para los adoradores. Los corderos le servían a los adoradores. Sí, pero el templo no era un lugar donde venir a vender. ¿Deberíamos de vender Biblias en el templo? Libros. Un hermano en San Miguel estaba en el culto. Y entonces subió un ministro a promover libros en sábado. A promover libros, hermanos, y mire este libro, y usted puede pasar a la agencia, y este libro y este otro. Al salir del culto, le dijo, pastor, le dio la mano y le dijo, pastor, de gracias a Dios que Jesús no estuvo hoy en la mañana aquí. Y el pastor le dijo, ¿qué dice? Este fue, me está escuchando a lo mejor, el doctor Águila. ¿Conoce al doctor Águila? Algunos lo conocen. Y le dijo, hermano, no diga eso si Jesús estuvo con nosotros ahora. Le digo, no, pastor, porque si Jesús hubiera estado aquí, usted no hubiera venido a vender libros porque lo hubiera sacado. La iglesia no es para venir a vender revistas de Ésica, de Avon. Ya ni eso ya no se utiliza, por supuesto. No es para venir a vender. Entonces, Jesús hizo esto. ¿Y sabe dónde estaban vendiendo ellos? Dentro del templo exactamente. No. En el patio del templo estaban las ventas. Y Jesús lo consideró como una profanación. ¿Y qué si hubiera sido dentro del templo? Finalizo con esto, mi hermano. El templo y el sábado. El sábado es sagrado como el templo, ¿sí o no? El sábado tiene un rótulo. Cuando uno va a un restaurante, yo he ido al restaurante y digo, voy a ir a comer a tal lugar. Y yo llego a ese restaurante y ya miro que tiene sábana, manteles blancos y le han puesto un rótulo que dice reservado. ¿Me puedo ir a sentar ahí si yo no soy el que lo he reservado? No puedo. Aunque yo quiera estar en ese lugar privilegiado, pero ya alguien antes que mí lo reservó. El sábado tiene un rótulo reservado para Jehová tu Dios. Amén. Yo no puedo, si el sábado es para Jehová Dios, no puedo agarrar el sábado para celebrárselo a otra persona. El sábado no es el día del pastor, no es el día de la madre. Yo no puedo decir, este sábado vamos a celebrar el día de la madre. No, el sábado es el día de Dios. Amén. Ya tiene un rótulo. El sábado va a ser el día de tal cosa. No puede. Si usted quiere celebrarle al pastor, si usted quiere celebrarle al papá, si quiere celebrarle a la mamá, hágalo en otro día que no sea sábado. Si usted quiere hacer. Un versículo más y termino. Pásalo, mamita, donde está Deuteronomio. Pásalo. Pásalo, porque vamos a pasar varios. Pásalo. Otro más. Pásalo. Otro, otro más. Aquí estaba, mamita, en el anterior. Es solo este. Primero de Crónicas 29:1. Porque la casa que dice la Biblia no es para el hombre. No es para el hombre ni para la mujer, ni para el niño, hermana Flor, díganlo.
Sí, sí, sí. Esa es forma de promover eso. Sí, no, no. Si alguien quiere un libro, dígale usted, si quiere, no tiene la dirección, yo se la doy donde está la agencia. Allá puede ir. Pero aquí la iglesia no es para vender libros. De hecho, se ha llegado que hay iglesias ahora de nuestra zona donde ya tienen librería dentro del templo. Entonces, mis queridos hermanos, el templo no es una sala de té, no es un salón de usos múltiples, no es para venir a celebrarle a nadie aquí porque es única y exclusivamente para adorar a Dios. Si es que el consejo bíblico es, mis días de reposo guardaréis y mis santuarios tendréis en reverencia. Yo Jehová, que el Señor les bendiga.